decía que el título tiene que ver con los fundamentos, porque en realidad de lo que se trata es de eh, qué elementos conceptuales o categóricos conceptuales le puede aportar la salud mental como campo discursivo, como campo epistémico, mejor dicho, y discursivo también, a la bioética, y no tanto como campo de práctica, ¿no? Eh, En realidad, lo que nos proponemos con este programa no es desarrollar elementos técnicos propios de la salud mental como campo disciplinar de una determinada práctica específica que tiene que ver con todo lo psi, digamos, ¿no? Psicología, psiquiatría, salud mental en general, psicopedagogía, no tanto elementos técnicos de esta disciplina práctica, sino, como decía recién, ciertas categorías conceptuales que nos van a ser útiles para la praxis bioética, más allá de que aplique o no a una disciplina. De paso, también nos va a venir bien para cuando desde nuestra práctica en bioética, sea en un comité o en la instancia que sea de práctica de bioética, tengamos que resolver alguna consulta o algún requerimiento procedente del campo de la salud mental como disciplina, ¿no? También nos va a venir bien porque vamos a manejar algunos conceptos, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente el aporte viene más del lado de la salud mental como campo epistémico, o sea, como campo de construcción de saberes y de conocimientos, pero más que todo de saberes en relación a, digamos, ciertas categorías conceptuales que aplicarían, como decía, digamos, transversalmente a todo lo que es convocada la bioética, inclusive desde el punto de vista social. Aunque por eso los temas que vamos a trabajar hoy están ahí descritos, ¿no es cierto? Y más o menos vamos a tratar de abarcar en menos de 2 horas, porque me gustaría que también quedara algún momento para alguna conversación, algún debate. De todos modos, aprovecho a decir que, digamos, a los fines organizativos, yo voy a ir avanzando en los contenidos que tengo preparados para traerles, para presentar. Pero de cualquier manera, si hay alguna duda o hay algo que queda no muy claro y que necesita ser reiterado o aclarado, por favor, no tengan ningún prurito en detenerme o en decírmelo y lo revisamos. O sea, podemos ir interactuando al mismo tiempo. Mientras ustedes no me digan nada, yo sigo con la presentación, pero doy por descontado que si hay alguna necesidad, ustedes me lo van a hacer saber y nos detenemos en donde haya que detenerse, digamos, ¿no? Bueno, la salud mental es uno de los ámbitos en donde quizás ahora sí voy a hablar de la salud mental como campo disciplinar práctico, ¿no? Eh, es uno de los ámbitos a donde quizás haya más riesgo y probabilidades de que emerjan problemas y conflictos bioéticos. Puede parecer lo contrario. Yo creo que esto es una concepción prejuiciosa y por ahí se supone que en salud mental no hay problemas bioéticos o que al menos no se presentan frecuentemente. Y eso invita a preguntarnos, principalmente para quienes situamos nuestra práctica clínica en el campo de la salud mental, nos invita a preguntarnos, pero en general para todos también, ¿no? ¿Qué nos haría suponer tal cosa? ¿Qué haría? ¿Por qué damos por supuesto de que a lo mejor en la salud mental, en la disciplina salud mental, no habría casi problemas? Yo creo que podemos ensayar muchas respuestas, de todos modos no nos vamos a detener en eso, pero hay un dato que sí me parece importante y lo traigo porque
es aplicable a esta pregunta específica sobre la salud mental, la pregunta de qué nos haría suponer que en salud mental no hay tantos problemas bioéticos, pero también esto que voy a traer ahora nos sirve para otras cosas también. Nosotros tenemos una tendencia estamos acostumbrados que en bioética los problemas que se nos presentan están más relacionados a las prácticas médicas clásicas y tradicionales. Eh, con problemas que se presentan, por ejemplo, con el principio y el final de la vida, con la donación de órganos, con la adecuación de esfuerzo terapéutico, etcétera. Pero no estamos acostumbrados a pensar que hay otro tipo de problemas bioéticos que no tienen que ver con estas prácticas tradicionales. ¿Y por qué pensamos así? Porque nuestra tendencia generalmente es hacia una concepción más biomédica de las prácticas en salud, ¿no? Eh, eh, Eso digamos, en general en la formación prevalece una mirada biomedicalizada de la vida y de la salud, y eso nos lleva a eh, jerarquizar, digamos así, las prácticas y los problemas éticos de las prácticas en función de ese paradigma. A propósito de eso, como estoy hablando de biomedicalización de la vida y de la salud, que es todo un paradigma y todo un desarrollo, yo coloqué ahí en el aula virtual, quizás lo hayan visto ya, un artículo de Cecilia Luznich, que es una, en realidad Luznich, que es una eh, socióloga es argentina, que hace mucho tiempo, hace bastante, en el 2018, escribió un articulito breve, corto, pero muy lindo sobre este tema, ¿no? Sobre la biomedicalización de la vida y de la salud como fenómeno y como paradigma que rige muchas veces las prácticas. Lo puse ahí porque no es largo, es bastante accesible, de bastante fácil lectura y me parece que aporta así resumidamente una buena perspectiva de por qué muchas veces no podemos ver algunos problemas bioéticos de las prácticas en salud, justamente porque estamos muy imbuidos de este paradigma. Bueno, em, eh, ese mismo motivo muchas veces es el que nos lleva a ubicar eh, o nos dificulta ubicar problemas bioéticos en ciertos ámbitos de la salud, por ejemplo en la salud mental, ¿no es cierto? Pero también nos dificulta esa mirada tan biomedicalizada, nos dificulta aplicar o encontrar, analizar problemas bioéticos en el ámbito social. ¿M? Por eso este curso que se llama de iniciación a la bioética clínica y social, porque la perspectiva latinoamericana, decía yo que el título que tiene este módulo es los aportes de la salud mental a la bioética desde una perspectiva sociopolítica latinoamericana, justamente la perspectiva latinoamericana que nosotros la plasmamos en la bioética latinoamericana, esta línea dentro de la bioética, que nos brinda un marco conceptual y epistémico y también político adecuado para un reposicionamiento teórico práctico de la bioética a la vez que nos permite, digamos, prevenirnos digamos, estar atentos al encorsetamiento en el que muchas veces quedan las prácticas en bioética cuando quedan atadas al modelo principialista o anglosajón, ¿cierto? Entonces, nosotros optamos por darle al menos en este curso, pero en general, en nuestro medio, se trata de darle una perspectiva latinoamericana que es una perspectiva mucho más situada en cuanto a construcción de saberes y prácticas en bioética que la limitación que ofrece la bioética principialista anglosajona. Y eso no quiere decir que despreciemos los cuatro principios básicos de la bioética, todo lo contrario, los valoramos mucho, pero creemos que hacer consistir la bioética solo en eso es un poco limitado y no puede dar cuenta de la, digamos, la realidad
de nuestro medio. Principalmente me refiero a la realidad latinoamericana y a todos aquellos problemas a los que es convocada la bioética para expedirse, problemas que tienen que ver con la determinación social de la salud, con la dimensión social de la salud, ¿m? este, y en la región más desigual del planeta, ¿no? Sabemos que Latinoamérica, América del Sur y América Central es la región más desigual del planeta, no la más pobre, la más desigual, ¿no? Donde hay más desigualdad social, económica, etcétera. Bueno, eh, hecha esta aclaración, entonces, necesaria para delimitar de alguna manera el marco de esta jornada, el marco de desarrollo de contenido de esta jornada, vamos a trazar unas primeras líneas, ¿no es cierto?, respecto de algunos principios que vamos a trabajar acá, no principios, algunos más que principios, diríamos algunos conceptos elementales, este, para lo cual, digamos, necesitamos, eh, digamos, trabajar algunos conceptos previos. Bueno, cuando yo hablaba de las dificultades que hay muchas veces para trabajar los problemas bioéticos en salud mental o en otros ámbitos de la salud también, pero ahora sí vamos a abocarnos específicamente a las dificultades que hay para tratar algunos problemas bioéticos en el ámbito de la salud mental. Eh, yo sostengo que parte de estas dificultades tienen que ver con lo que yo llamo obstáculos epistemológicos. Hay muchos obstáculos epistemológicos que dificultan no solo el análisis de problemas bioéticos en salud mental, sino en general en otros ámbitos de la salud también y sobre todo en lo que tiene que ver con la bioética social, más que todo. Pero nosotros vamos a tomar acá por razones de tiempo, porque no solo vamos a analizar esto, sino que yo voy a hablar de estos obstáculos epistemológicos para después, como conceptos generales y puntos de partida, como, digamos, como un plafón o una base a tener en cuenta cuando hay que analizar las nociones de autonomía, de veracidad, de confidencialidad, de consentimiento informado, dignidad. Bueno, cuando tenemos que analizar esos otros elementos desde una perspectiva bioética, necesitamos tener en cuenta estos obstáculos epistemológicos, que como digo, en principio pueden ser aplicables al campo de la salud mental, pero a medida que vayamos avanzando, ustedes van a ver que no tiene que ver solamente con resolver problemas bioéticos emergentes de la salud mental como disciplina práctica, sino que van a ir encontrando que también se pueden presentar en otras situaciones. Bueno, estos obstáculos epistemológicos, yo decía, son varios, pero yo seleccioné tres. El primero es la dificultad que tenemos en la definición entre normalidad y anormalidad psíquica. El segundo es la premisa de la discapacidad y el tercero es el supuesto de peligrosidad. Yo voy a hacer una breve reseña de estos tres porque, bueno, para respetar el tiempo que tenemos asignado y para poder llegar a desarrollar los otros contenidos, ¿cierto? Bueno, el más dificultoso, el problema de la normalidad y la normalidad y anormalidad psíquica. Ya de por sí, usar la palabra normalidad y anormalidad en salud mental ya es de por sí un problema, porque eh, los parámetros que rigen los criterios, pongamos entre comillas y por ahora, de normalidad y anormalidad, no son parámetros absolutos como ocurre en otros ámbitos de la salud, sino que son parámetros relativos. Y en base a esto podemos hacer la pregunta, ¿quién dice normalidad o anormalidad? ¿Quién y desde dónde se dice lo que es normal y lo que es anormal en salud mental? Yo diría más que en salud mental, lo que es normal y lo que es anormal
en la subjetividad, ¿no? En en la condición de un sujeto. No importa si sano o enfermo, normal o normal, en la condición de un sujeto. Bueno, ¿por qué la dificultad? Y por eso decimos que es un obstáculo epistemológico. Porque la llamada normalidad y anormalidad psíquica no es una definición científica, como dice la diapositiva, no es el producto de de un dato estadístico o de una medida de frecuencia, como podría ser, por ejemplo, algunos otros parámetros de la salud, que, bueno, se toman como una medida de frecuencia o un dato estadístico, los salubristas lo saben a esto también, ¿no es cierto? Qué sé yo, por decir un ejemplo, eh, qué sé yo, lo que se considera la tensión arterial normal o la concentración de azúcar en sangre normal, ¿no es cierto? Ahí tenemos un parámetro estadístico de donde surge un valor que determina la normalidad y la normalidad de manera absoluta, contundente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay una... Y aún así, aquellos parámetros de salud o enfermedad que se manejan a partir de datos estadísticos, de medidas de frecuencia, o de, sí, de medidas de frecuencia, aún así todavía por ahí tienen algunas variaciones. Pero de todos modos, se puede determinar un rango de normalidad o anormalidad de, por ejemplo, la glucemia, ¿no? O de la tensión arterial en función de una medida de frecuencia, lo que más se da en determinada población, en determinado ambiente, en determinadas circunstancias. O más aún, diríamos, qué sé yo, una condición patológica, a ver, un hueso fracturado. Yo tengo un hueso fracturado, cualquiera, hay un dato que tiene que ver con una prueba diagnóstica, por ejemplo, la radiografía, si me queda alguna otra duda, pero tengo algún dato ahí contundente que tiene un carácter absoluto. Ahí no hay ningún parámetro relativo que valorar, ¿no es cierto? Si hay trazo de fractura, hay fractura. Si no hay trazo de fractura, no hay fractura. Es así de simple y así de absoluto. Bueno, ese mismo nivel de razonamiento, ese mismo criterio de determinación, no es posible aplicarlo en lo que podríamos llamar normalidad y anormalidad psíquica, ¿no es cierto? Del mismo modo, este mismo, digamos, paradigma relativo o parámetro relativo, es aplicable para lo que podríamos denominar el ámbito social de la bioética, ¿cierto? O sea que esto no es solamente una dificultad o un obstáculo epistemológico que tenemos en el ámbito de la salud mental como disciplina práctica, sino también en la bioética social, ¿no? En la parte, en el aspecto más social de la bioética. Decimos que la salud mental o la condición psíquica del individuo es, es una convención social producto de determinados parámetros culturales y epocales y que a su vez está supeditado a las condiciones sociohistórico-políticas de un colectivo, ¿sí? De un colectivo cualquiera. ¿Por qué digo condiciones sociohistórico-políticas? Porque lo que puede ser considerado normal o anormal, saludable o patológico en un determinado ámbito, en un determinado colectivo, puede no serlo en otro. ¿Mm? Lo que es considerado normal o anormal en una determinada época puede no serla en otro. ¿Mm? Porque los parámetros y las pautas culturales que van determinando las formas de funcionamiento, los códigos de la cultura, tienen que ver no solo con modalidades propias, locales o regionales, culturales de un determinado colectivo, sino también con la época en que se vive. Ciertos parámetros de convivencia, de comportamientos, de conducta, ¿no es cierto? Que podían ser considerados, qué sé yo, habituales o, pongamos entre comillas, normales
a finales del siglo XIX pueden no ser considerados de la misma manera hoy, ¿cierto? Eh, yo siempre digo que pido disculpas por el ejemplo que voy a poner para la gente que es de República Dominicana, porque voy a nombrar a un prócer de la patria, que no sé si ustedes lo conocerán, que es el general San Martín, ¿no? José de San Martín. No sé si es necesario que, o si ustedes lo conocen, o sea, han escuchado hablar, la gente que es de República Dominicana, si no, aclaramos quién es, digo, porque a los argentinos les va a resultar más fácil de tomar este Sí, ejemplo. sí, hemos escuchado de él, claro. Bueno, San Martín fue un militar que, digamos, protagonizó prácticamente, se encargó él de la liberación de estos territorios, no solo del Río de la Plata, sino también de Chile y de Perú, de liberarlos de la colonia, dejaron de ser colonia, dejaron de ser colonia de España, ¿no? Para principios del siglo XIX. Bueno, fue como, digamos, Simón Bolívar para Colombia, Venezuela y Ecuador, bueno, y así. Fue, digamos, es considerado, se le llama el padre de la patria, justamente, ¿no? Bueno, hecha esta aclaración, entonces pongo este ejemplo. Cuando José de San Martín se casó con Remedios de Escalada, que fue su esposa, tenía 13 años y él tenía 33 años, ¿no? Si esto mismo hubiese ocurrido hoy, a San Martín se lo hubiese digamos, enjuiciado, se lo hubiese condenado por pedófilo, ¿no? Sería prácticamente un caso de pedofilia, de corrupción de menores, o sea, un delito consagrado por el Código Penal. Sin embargo, José de San Martín es el padre de la patria, ¿no? Y es una persona venerada como tal y honrada como tal. Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que hoy una persona en esas condiciones sería considerado un delito, un pedófilo, un corruptor de menores, ¿no es cierto? Y en aquella época se permitían esas cosas. Bueno, no es que la gente de aquella época era ignorante y la de hoy somos más sabios y podemos determinar esas cosas. Es que esto es una clara prueba, ¿no? Un claro ejemplo de por qué decimos que la salud mental es una convención social y por lo tanto un producto cultural y epocal. Porque a principios del siglo XIX no existían estos parámetros y estas valoraciones. No es que no existía la condena por la corrupción de menores o por la violencia sexual en los menores. Lo que no existía era la valoración cultural y el código, determinada forma de codificar un comportamiento en este sentido de que una persona de 33 años despose a una niña, diríamos hoy diríamos a una niña de 13 años. Ahora, me voy a detener un poquito para que se entienda esto, porque cuando yo pongo este ejemplo, muchas veces es producto de algunos cuestionamientos. Bueno, hasta han llegado a decirme por ahí, bueno, pero usted está justificando de algún modo la pedofilia. No, no tiene nada que ver con eso. Es una apreciación demasiado ligera esa, ¿no es cierto? Pero por eso, pero de todos modos es necesario explicar esto. A principios del siglo XIX no existía el concepto de adolescencia. No es que no existía la adolescencia como etapa de desarrollo evolutivo de las personas. No existía el concepto de adolescencia como lo conocemos hoy. Inclusive el concepto de infancias tampoco era el mismo que el que es hoy. ¿Y qué quería decir que no existía el concepto de adolescencia? Que las condiciones epocales, sociales, económicas, educativas, etcétera, etcétera, no eran las mismas que las que, digamos, rigen la vida de hoy, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto?
que cuando una niña tenía su menarca, o sea, su primera menstruación, ya estaba en condiciones de procrear y por lo tanto la mayoría de las mujeres después de su menarca ya estaban en condiciones de casarse y de procrear, ¿cierto? Los varones apenas comenzaban a adquirir rasgos de desarrollo hormonal, ¿no es cierto? A partir de la pubertad, o diríamos lo que hoy conocemos como pubertad, o inicios de la adolescencia, cuando el cuerpo del varón empezaba a adquirir una estructura más parecida a la del adulto y se empezaba a desarrollar su parte ósea, su parte muscular, ¿qué hacía? Iba a trabajar, ya estaba apto para trabajar. Entonces, las niñas, a partir de su menarca, se casaban, tenían hijos y conformaban una familia. Y los varones iban a trabajar. Eso en la mayoría de los casos. Que algún varón o alguna mujer estudiara y siguiera con los estudios secundarios eran situaciones excepcionalísimas. Lo más común era que de niña o de niña, de la niñez, de la infancia, se pasara a ser vida adulta. En ese sentido digo que no existía el concepto de adolescencia o de pubertad, e incluso el de niñez todavía era bastante diferente a lo que es hoy, ¿cierto? En ese sentido digo que no había el concepto de adolescencia como tal y que lo mejor que le podía pasar a una niña de buena familia a principios del siglo XIX era casarse con un militar, con una persona, digamos, de bastante renombre, seriedad, con un futuro promisorio, y que fuera de buena familia y que todos esos valores eran tenidos en cuenta, ¿no es cierto? Era lo mejor que le podía pasar a una mujer a partir de que estaba en condiciones de procrear, ¿no es cierto? Y lo mejor que le podía pasar a un varón era encontrar un trabajo o alistarse en la milicia, porque tenía de algún modo el futuro asegurado allí, ¿no es cierto? Bien, por lo tanto, nadie transitaba por eso que hoy, esa etapa de la vida que hoy llamamos adolescencia, ni aun siquiera los que no tenían ese destino y se no iban a estudiar, que generalmente eran varones, ¿no? Era muy raro que a principios del siglo XIX una mujer continuara con estudios de otro orden que no fueran la educación básica y gracias a si era la educación básica, ¿no es cierto? Bien, no me voy a detener más en esto, pero digamos, esta digresión fue más que todo para referir, para ilustrar de alguna manera a qué me refiero cuando digo que la salud mental también es epocal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la constitución subjetiva, el modo en que nos hacemos sujetos, me refiero a lo que comúnmente por ahí se le escucha llamar personalidad, que a mí no me gusta mucho decirle personalidad, sino los modos en que nos subjetivamos, tienen que ver con las condiciones de la época, ¿no es cierto? Bien, vamos a seguir adelante entonces. Así como decíamos que la, el concepto de normalidad y anormalidad es un concepto bastante controvertido porque tiene que ver con otros parámetros que no son los mismos parámetros absolutos. Lo que hay es, lo segundo que vamos a ver, es la premisa de la discapacidad. Históricamente, digamos, la construcción conceptual de lo que llamamos la enfermedad mental partía de la premisa de la discapacidad. ¿Qué quiere decir esto que partía de la premisa de la discapacidad? Históricamente se consideró, y aún hoy todavía, esto no es algo que quedó en el pasado, ¿no? Aún hoy todavía ocurre, incluso en la psiquiatría y en la psicología, que cualquier manifestación considerada patológica, más aún si ahí aplicaba un diagnóstico, la posibilidad de un diagnóstico, comporta una discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad? Una disminución o alteración en las capacidades y en las competencias que esa persona tiene para desarrollarse. ¿De dónde viene esta premisa de discapacidad en el ámbito de la salud mental? Viene de que históricamente
para la psiquiatría, digamos, históricamente la psiquiatría, ¿cómo nace? Nace de la mano de dos condiciones patológicas. La locura, lo que desde el punto de vista diagnóstico se llama la psicosis, ¿no? Y los retrasos mentales o lo que hoy llamaríamos la discapacidad intelectual. Entonces, locura y retraso mental o debilidad mental, en algunos casos ya no se le llama más así, pero ¿cierto? Son las dos patologías que dan nacimiento a la psiquiatría de entrada la psiquiatría supuso que en estas dos condiciones patológicas había una disminución notable en las capacidades y competencias de las personas. ¿Por qué había una disminución notable en las capacidades y competencias de las personas? Porque ambas situaciones eh, comportan un compromiso de la razón, ¿cierto? Ambas situaciones, la locura es asociada a una pérdida de la razón, por lo tanto, si se pierde la razón, hay una condición de minusvalía, y el retraso mental o digamos, las discapacidades intelectuales eh, están asociadas a una disminución en la inteligencia. ¿De dónde viene esto de la razón? Porque la psiquiatría toma como parámetro para definir la normalidad y la anormalidad psíquica a partir de dos elementos, de dos condiciones fundamentales del ser humano: la razón y el lenguaje. Son los dos atributos humanos que son considerados como, digamos, los atributos por excelencia del ser humano, ¿no? Erróneamente, en la creencia errónea de que son atributos exclusivos del ser humano, ¿no es cierto? Eh, lo cual, ¿por qué digo erróneamente? Porque hoy por hoy no podemos estar tan seguros de que otras especies existentes no tengan sus modos de representación de la realidad, si vamos a hablar de razón, y no tengan sus lenguajes. ¿Cierto? Pero bueno, seguimos creyendo que estos son atributos exclusivamente humanos y eso es lo que ha hecho pensar tanto a la ciencia como a la sociología también, que el ser humano se ubica en un lugar encumbrado de la escala evolutiva por el solo hecho de que dispone de una forma de razón y de una forma de lenguaje que son atributos exclusivos y de superioridad. ¿De dónde parte esto? Esto parte de el dualismo cartesiano, del viejo dualismo cartesiano, de el par razón sin razón, ¿no es cierto? Decía, la discapacidad alude a una disminución o pérdida de la razón y de la inteligencia. No está mal, a ver, quiero que se entienda esto también. No es que yo esté diciendo que esté mal que pensemos que los seres humanos hacemos uso de la razón, hacemos ejercicio de la racionalidad y que usamos el lenguaje. Lo que está mal es pensar que hay solo una forma, un parámetro para medir la razón y una forma o un parámetro para medir el lenguaje, ¿cierto? La psiquiatría y la psicología admiten que un determinado modo de la razón dado por principios filosóficos y construcciones, digamos, de lo que se entiende por razón, y lo que esté fuera de eso es considerado eh, irracional o sin razón, ¿no? De ahí surge el dualismo razón sin razón. Todo lo que quede por fuera del dominio de la razón, de esa razón que entiende la psicología y la psiquiatría, es considerado una sin razón. Y todo aquello que quede fuera de los dominios del lenguaje, de un determinado modo del lenguaje que tiene que ver con una determinada corriente filológica y lingüística que dice que es hablar normal, todo lo que quede por fuera de ese parámetro del lenguaje es considerado un delirio, por ejemplo, ¿no? El delirio es considerado, en salud mental, por ejemplo, el delirio es considerado
una forma patológica, porque eh, hay determinados modos de expresión en el lenguaje que se ven mucho en la psicosis y en el retraso mental, que transgreden las normas del lenguaje, ¿no? Las normas establecidas de un determinado lenguaje, ¿no? Bien, esto es lo que está en la base de la premisa de discapacidad. Y por último, decíamos que el tercer obstáculo epistemológico es el supuesto de peligrosidad. Y el supuesto de peligrosidad tiene que ver con una pauta conductual y comportamental, ¿cierto? ¿Y en qué se apoya la pauta conductual y comportamental? En la racionalidad de las conductas y en el juicio valorativo de esas conductas. Y el juicio valorativo siempre comporta una dimensión moral, ¿no es cierto? ¿A qué se considera un comportamiento o una conducta normal? Aquella que es racional. ¿Y qué significa que sea racional? Que se pueda comprender y que se pueda explicar. Pero que la pueda comprender y explicar ¿quién? Que la pueda comprender y explicar el grueso de un colectivo o masa social. No vale que una conducta o un comportamiento lo pueda explicar o tenga una razón de ser o tenga una lógica para el sujeto. Si desde el punto de vista social una conducta no se puede explicar con los parámetros del sentido común o los parámetros de racionalidad que son compartidos socialmente, esa conducta o ese comportamiento es tildado de anormal. ¿Mm? Y que además de poderse explicar, sea moralmente aceptable. ¿Y qué es moralmente aceptable? Que pase las pruebas, ¿no es cierto?, de la valoración social de aquello que es aceptado, digamos, como por consenso, como un valor moral aceptable, ¿no es cierto? El supuesto de peligrosidad en salud mental está dado de antemano, como dice ahí la diapositiva, o sea, se presume que toda persona que tiene alguna manifestación disruptiva de su subjetividad, ni siquiera digamos francamente patológica, sino al menos disruptiva, se presume que comporta cierta peligrosidad. ¿Por qué? Porque como dice ahí, el loco perdió la razón y el juicio. ¿Qué quiere decir que perdió la razón? Que no sabe lo que hace. Y si sabe lo que hace, sabe pero no le importa. O sea, perdió el juicio crítico sobre eso. ¿Cierto? Digamos, se parte de ese supuesto de peligrosidad por esa razón. Porque los comportamientos no tienen una explicación racional para lo que es explicable para el grueso de la población, aunque para la persona tenga una explicación, y porque además se supone que si la persona no, digamos, sabe lo que hace, no le importa, o sea, perdió el juicio crítico. Por lo tanto, se lo supone peligrosa. Hay que aclarar que en nuestro país, y supongo que en otros países debe ser lo mismo, desconozco la situación de la República Dominicana, tenemos una ley nacional de salud mental que da un marco legal a esto que estamos diciendo, ¿no es cierto? El artículo quinto de la ley dice textualmente: la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad. Eso solamente, o sea, el riesgo para sí o para terceros, el riesgo cierto e inminente, y la discapacidad o incapacidad solo puede determinarse a partir de una evaluación de carácter interdisciplinario y para cada situación y en un momento determinado. Tampoco es una cuestión general y universal, ¿no es cierto? Debe evaluarse y reevaluarse según la situación y para ese momento. Para otro momento requerirá otra evaluación, ¿sí? Bueno, gente, vamos hasta acá. Necesitan que nos detengamos en algo, se va entendiendo, lo pueden ir siguiendo.
Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, bien. Sobre estos tres, sobre estos tres conceptos categóricos, esto que yo llamo obstáculos epistemológicos, es donde básicamente se apoya la mayor parte de la vulneración de derechos, principios y valores en salud mental. Y yo diría, no solo en salud mental, sino también en otros ámbitos de la salud y de la vida también, ¿cierto? Em, pero toda esa vulneración, digamos, todos esos derechos, principios y valores que quedan puestos en juego en el ámbito de la salud mental, todo eso confluye en el desconocimiento, o también podríamos decir, no solo el desconocimiento, sino también la indiferencia a un derecho que es fundamental y básico y al que yo le llamo el derecho a la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto del derecho a la subjetividad? Y aquí sí estamos entrando en una categoría bien general, porque no solamente tiene que ver con el ámbito de la salud mental, sino con muchos otros aspectos de la vida en general, de la salud en particular, pero de la vida en general también. Em, Debemos aclarar previamente, antes de decir qué es el derecho a la subjetividad, que la subjetividad, o sea, esa condición que los sujetos tenemos, que algunos le llaman personalidad, otros le llaman carácter. A mí me gusta llamarle subjetividad porque es un término como mucho más amplio, más abarcativo, no tan sociológico como el de personalidad, y que está debidamente teorizado, suficientemente teorizado por algunos desarrollos que me parecen muy serios, ¿no es cierto? Debemos entender que nosotros no nos constituimos como sujetos de una vez y para siempre y que no hay un determinismo que nos haga sujetos. Nosotros no quedamos determinados como sujetos a partir de que nos constituimos biológicamente o que nos educamos en el sistema educativo formal o de que aprendemos a hablar, ¿no es cierto? La subjetividad es más, no es una cualidad dada ni que se cristaliza de una vez y para siempre, y que queda inamovible y de una única manera, sino que tenemos que entenderla más en términos procesuales. Es entonces un proceso dinámico y no una cualidad estática. ¿Y qué es la subjetividad? La subjetividad es el modo en que existimos en el mundo. ¿Mm? El modo, la subjetividad es un modo de estar en el mundo. Y no hay un solo modo de estar en el mundo. Hay diversos modos de estar en el mundo, ¿cierto? La subjetividad es la forma más clara en que se expresa la diferencia entre los seres humanos. No es un concepto universal y único. ¿Eh? No todos los sujetos somos sujetos de la misma forma, del mismo modo, con los mismos parámetros valorativos, ¿no? No es, no es una condición universal y única, es una y trascendente, es una condición inmanente, o sea, propia de cada ser humano y singular. ¿Qué quiere decir esto de la singularidad? Es que nosotros podemos compartir algunas cosas, podemos tener muchas cosas parecidas, muchas cosas iguales prácticamente, ¿no es cierto? Como la forma del cuerpo, el lenguaje, ciertos códigos de la cultura, pero siempre va a haber algo, una diferencia, aún en aquellas situaciones donde haya la mayor semejanza posible entre dos sujetos, siempre va a haber un rasgo diferencial, un gradiente de diferencia que le da la singularidad a este sujeto y la individualidad respecto de este otro. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es lo que hace que no haya un modo de existir, sino que la existencia comporta modos diversos. ¿Por qué digo modos diversos? Porque también la existencia tiene un carácter modal, ¿no es cierto? Eh, y acá voy a adelantar una diferencia conceptual entre
el carácter modal, ¿no?, de la subjetividad, de este modo de existir en el mundo. Modal viene de modo, ¿m?, los diversos modos de existir, a diferencia de ciertas corrientes sociológicas, políticas, incluso económicas, que no admiten que haya diversos modos de existencia y que por lo tanto haya singularidad, sino que lo que pretenden es que haya sujetos de molde. ¿Mm? ¿Qué quiere decir de molde? Que haya una uniformidad subjetiva en donde todas las personas nos comportemos, nos conduzcamos, nos relacionemos, hablemos, pensemos, todos por igual, como si saliéramos de un mismo molde. ¿Mm? Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas veces esta diferente concepción de los modos de existir, uno modal y procesual y el otro uniforme y de molde, esta diferencia entre estos dos modos nos pone muchas veces en muchos conflictos bioéticos. Es más, yo diría que gran parte, si no la, por no decir todos, los conflictos bioéticos en parte tienen relación con esta representación de lo que es ser sujeto y del modo de existir y de cómo existimos o de cómo nos posicionamos o de cómo estamos en el mundo. ¿Sí? Bien. Y cuando decimos diversos modos, estamos introduciendo esta otra palabra, la diversidad. ¿Sí? Bueno, ustedes saben que hoy por hoy lo diverso se aplica a muchas cosas, ¿no? Bueno, no está mal, por supuesto, pero está bueno que entendamos qué diferencia hay entre diferencia, valga la redundancia, y diversidad. La diversidad es la forma en que se expresa la diferencia, es la expresión de la diferencia. La diferencia, si no fuera por la diversidad, es un concepto abstracto, porque cuando hablamos de diferencia, estamos hablando de un gradiente de diferencia, ¿m?, de distintos grados, de grados de potencia de la diferencia, ¿sí? La diferencia es nada más que eso, que un grado de potencia, por lo tanto, un gradiente diferencial. Los que son médicos, los que vienen de las ciencias naturales, por ahí, pueden entender esto de los gradientes con las pruebas de osmolaridad. ¿Les suenan creo que, no sé si hay alguien no médico o que no venga de las ciencias naturales dentro del grupo. Digo, para saber, para adecuar el ejemplo. ¿Hay alguien que no venga de las ciencias naturales o que no sea de la medicina en el grupo? Bueno, creo que no, porque nadie responde. Pero recuerdan ustedes que los gradientes de diferencia tienen que ver con las pruebas de osmolaridad. ¿Se acuerdan de ese viejo experimento que nos hacían hacer en la facultad, ¿no? En donde decíamos que una membrana semipermeable que separaba dos líquidos de diferente concentración iónica, ¿no es cierto? Lo que ocurría era un gradiente diferencial desde donde había mayor concentración iónica a donde había menor concentración hasta que esa concentración se equilibraba. Bueno, esa es la diferencia. La diferencia es una diferencia de potencial, de gradiente de diferencia, ¿no es cierto? Es un concepto abstracto en materia de subjetividad. ¿Cómo se expresa esa diferencia? A través de lo diverso. ¿Mm? La diversidad, entonces, o lo diverso, es la expresión material de la diferencia. ¿Sí? Por lo tanto, el derecho a la subjetividad es, de alguna manera, si lo podemos, digamos, siguiendo este razonamiento, es el derecho a que la diferencia se pueda expresar tal como es. Por lo tanto, que cada individuo, que cada sujeto pueda conservar su singularidad y no necesariamente identificarse a un molde hegemónico de existir en el mundo. Y esto comporta una pauta ética sumamente importante. ¿Sí?
Y acá tenemos una situación en donde la salud mental nos está aportando un marco conceptual y categorial que en bioética nos puede venir muy bien, porque la mayoría de los conflictos éticos tienen que ver, y bioéticos, tienen que ver con que se viola este derecho fundamental de todo sujeto en las relaciones entre sujetos, el derecho a la subjetividad, o sea, el derecho a que ese sujeto se exprese en el modo diverso que tiene de expresarse, que es un modo singular, ¿no? Propio de ese sujeto. Eso es lo que hace a la singularidad. La singularidad es lo propio de ese sujeto, que es diferente, por parecido que sea, siempre algún rasgo diferencial va a tener. ¿Sí? Bueno, esto tenemos que tenerlo presente porque en realidad eh, lo que nuestro modo de organización social actual, o sea, el capitalismo, ¿no? Que es el modo en que, cuando hablo de capitalismo, no estoy hablando solamente de una corriente económica, sino de un modo de organización social, una forma de organización social que está, digamos, arraigada y desarrollada en el mundo desde hace 5 siglos, ¿no? A partir de que dejamos los modos de organización social medievales que comportaban también una pauta económica y se entra en la edad moderna, la modernidad viene de la mano de un modo de organización social diferente. Por eso fue tan sismático y tan, digamos, tan revolucionario el cambio de época, a punto tal de que podemos identificar una etapa histórica, ¿no? El paso del medio de la Edad Media a la modernidad, porque comportó una serie de cambios que tienen que ver con la organización social. Bueno, los tres grandes, digamos, parámetros que sostienen la modernidad son el capitalismo, el individualismo y el racionalismo, ¿no? Entramos en esa etapa. Esos son los tres grandes parámetros, otras tres grandes patas en las que se sostiene la organización social moderna. Bueno, la organización social moderna requiere para la organización capitalista de la sociedad no modos diversos de la subjetividad, sino sujetos de molde, ¿m? Que todos respondamos a una misma pauta comportamental, lingüística, de razonamiento, de aprendizaje, que todos respondamos a eso, a una pauta uniforme de ser sujetos, y eso es lo considerado normal. ¿M? Lo normal es aquello que entra dentro del molde de organización subjetiva que responde a las necesidades de esa organización social, ¿sí? Del capitalismo, que comporta el individualismo y el racionalismo. Que no es que esté mal eso, lo que estamos diciendo es de qué modo la modernidad condicionó los modos de subjetivarse, los modos de ser sujeto. ¿Sí? Bien, esa organización requiere de la uniformidad, la homogeneidad y la hegemonía. ¿Mm? Todo lo que quede por fuera, todo lo que sea disruptivo, que haga ruido, que haga relieve en esa pretendida uniformidad, en esa planicie de organización social que pretende la modernidad, es considerado disruptivo, es considerado, por lo tanto, anormal. ¿Y qué hay que hacer con lo anormal? Hay que normalizarlo. Hay que normalizar. Ya vamos a volver sobre el concepto de normalidad y anormalidad. Así entonces, vamos hasta acá. Necesitan que paremos por algo, que hagamos alguna aclaración. Bueno, todo esto que desarrollamos hasta acá, gente, son como, digamos, conceptos de referencia que tenemos que tener en cuenta para revisar ahora estas otras categorías que ya están bien, entramos bien en la médula bioética de la cuestión.
¿cierto? Y si bien nosotros vamos a hacer alguna alusión cuando hablemos de estas otras categorías, autonomía, confidencialidad, veracidad, consentimiento, dignidad, y demás, vamos a hacer alguna alusión a la salud mental como campo de práctica específico. También, al igual que ustedes lo habrán notado hasta ahora, desarrollamos aspectos generales que nos sirven para otra cosa también, ¿cierto? En este sentido es que yo digo, bueno, recurrimos a la salud mental no para adoptar los conceptos técnicos que nos pueda brindar la práctica en salud mental, sino aquellas categorías conceptuales, aquel campo, aquella producción, aquel campo epistémico que nos pueda brindar categorías conceptuales para aplicar a nuestra práctica bioética. Decíamos, todo esto que desarrollamos recién, los tres obstáculos epistemológicos que decíamos, la premisa, el supuesto de peligrosidad, la premisa de la discapacidad y, y la, Dios mío, y la el concepto de normalidad y anormalidad son, sumado a lo que decíamos, el derecho a la subjetividad, son los elementos básicos que necesitamos para ahora si vamos a hablar de autonomía. Bien. Eh, el principio, yo nombro la autonomía como principio porque ustedes saben que es uno de los principios que que tomamos de los cuatro principios básicos, ¿cierto? La autonomía, la justicia, la no maleficencia y la beneficencia. ¿Mm? Estos principios que son como el eje de cualquier reflexión bioética. La autonomía es uno de los principales, en los que más nos detenemos, pero ¿por qué? Porque no porque tenga más importancia que los otros, sino porque desde nuestra perspectiva nosotros vamos a ampliar un poco, desde la perspectiva latinoamericana, lo que entendemos o cómo concebimos el principio de autonomía. O sea, lo vamos a complejizar un poco. Porque si algo tiene la perspectiva latinoamericana en bioética, a diferencia de otras perspectivas, pero principalmente de la anglosajona, es que toma elementos, digamos, se rige por el paradigma de la complejidad, ¿cierto? Se trata de correrse de esa simpleza de razonamiento lineal, ¿no es cierto? Causa-efecto, tan, digamos, común a la ciencia moderna, principalmente a las ciencias biológicas, y que la bioética principialista o la bioética anglosajona toma también como paradigma, ¿no es cierto? Haciendo de la bioética algo, digamos, de un razonamiento muy simple de la relación causa-efecto lineal como la concibe la ciencia. Nosotros en la perspectiva latinoamericana, como nuestra realidad latinoamericana es más compleja por la serie de vicisitudes y condiciones en las que los pueblos latinoamericanos vivimos, ¿no es cierto? No nos basta simplemente con, ante un problema ético, hacer un razonamiento simple de una relación lineal causa-efecto. Necesitamos complejizar esto y complejizarlo. Complejizar algo no es sinónimo de complicar, ¿no? En eso creo que no hace falta ahondar demasiado, que yo, por lo menos cuando uso la palabra complejidad, el calificativo complejidad, no lo uso como sinónimo de complicado, ¿no? Sino desde esa, lo uso como, digamos, lo que caracteriza una determinada posición epistemológica, que es el paradigma de la complejidad. Edgar Morin en adelante, ¿no es cierto? Bien. Decíamos, el principio de autonomía, entonces, vamos a empezar definiendo qué es la autonomía, aunque ustedes esto seguramente ya lo deben haber visto, pero no está de más por ahí darle una repasadita a esto, ¿cierto? Es el principio por el cual se le reconoce a una persona la posibilidad de obrar y decidir según su propio plan de vida y a elegir, ¿no?
a realizar las opciones que sean acordes con sus propios valores y con sus propios deseos. ¿Sí? Más o menos esto es lo que define esto que llamamos autonomía, ¿no es cierto? Incluso, hasta si hacemos un análisis más vale etimológico de la palabra autonomía, podríamos decir que refiere a dos partes, ¿no? Un prefijo auto, que significa por sí mismo, viene del griego, ¿m? Que significa por sí mismo, y nomos, que significa ley o una forma de reglamentar o de regular, ¿no es cierto? Autos y nomos, o sea, quiere decir regular o, digamos, manejarse por sus propios términos, sus propias, algo así como decir, gobernarse a sí mismo, ¿no? O regularse a sí mismo. El principio de autonomía es un principio inherente a la condición humana, inherente a la persona y también muy relacionado con lo que hoy conocemos como el principio de autodeterminación, ¿no? Esto lo trabaja muy bien este filósofo argentino griego, que es Marcos Breuer, ¿no? Así que, bueno, también es para tenerlo en cuenta. Eso no está en la bibliografía, pero ustedes lo deben haber escuchado. Bueno, entonces decimos el principio de la autodeterminación. ¿Cuáles son las características de la autonomía? Hay una característica dos características fundamentales que tenemos que tener en cuenta. La autonomía no es absoluta, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta porque si bien es un principio fundamental, ¿qué quiere decir que no es absoluta? Que eh, la digamos, no se puede hacer un ejercicio absoluto de la autonomía sin tener en cuenta la repercusión que puede tener para el otro, ¿no? Y ahí hay un parámetro ético a tener en cuenta. Toda vez que hablamos del otro o que hablamos de aspectos relacionales de las personas, por eso cuando recién hablábamos del principio, del principio del derecho a la subjetividad, estamos también en ese plano, ¿no? La ética siempre, digamos, por definirlo de una manera muy rápida y muy casera, para entender qué es esto de lo relacional, ética es lo que yo hago con el otro, ¿no? O lo que el otro hace conmigo. La ética siempre es en relación. No hay ética de uno mismo. ¿Mm? No se concibe una ética de sí mismo. Ética es lo que yo hago en relación con el otro. Tiene que ver con comportamientos, básicamente comportamientos y conductas, o sea, todo lo que hace a la relación, ¿no? Por eso que decimos que la salud mental tiene un marco conceptual y categorial para aportar, porque si en lo que hace a relaciones tanto en el aspecto emocional como en el aspecto cognitivo y comportamental, la salud mental tiene su materia específica, ¿no es cierto? Y si la ética está en relación, si la ética opera sobre las relaciones, o sea, sobre lo que yo hago con el otro, lo que tiene que ver, lo que componen las relaciones, que son un aspecto emocional, un aspecto cognitivo y un aspecto comportamental, bueno, ahí tenemos de dónde la importancia de conocer algunos conceptos que aporta la salud mental para la bioética, ¿cierto? Bien, decíamos, no es absoluta, ¿por qué? Porque yo puedo ejercer mi autonomía siempre en función de la repercusión o la trascendencia o la consecuencia, mejor dicho, que pueda tener para el otro. Por lo tanto, no es absoluta en el sentido de que yo puedo hacer un uso ilimitado de mi autonomía. Siempre en ese uso de mi autonomía voy a encontrar un límite que tiene que ver con el otro. ¿Ese límite qué es? Es un límite ético. El límite en el ejercicio de mi autonomía es el otro. Y ese límite es un límite ético. ¿Sí? Bueno, por otro lado, el otro principio, yo decía que había dos. Uno es que la autonomía no es absoluta. Tampoco
su carencia es total. Toda persona, por déficit, por deficitaria que sea, por escasos elementos que tenga de, digamos, de competencias, de idoneidad, de capacidades, siempre algo, en algo autónomamente se puede manejar, aunque sea mínimo. Pero así como la autonomía no es de un ejercicio absoluto, su carencia tampoco es absoluta. No es que una persona pueda hacer un uso ilimitado de su autonomía y tampoco es que una persona va a carecer absolutamente de autonomía. Por déficit que haya, siempre algo de autonomía se conserva, ¿cierto? Bien, tenemos que tener en cuenta también que, como dice ahí la diapositiva, si bien la autonomía es un principio, es un derecho, digo, al revés. Si bien es un principio, porque es una condición inherente al ser humano, una condición que tiene que ver con el ser humano, por lo tanto es un principio, no hay algo que esté por encima de la autonomía. No hay algo a lo cual la autonomía quede supeditada como condición. Otra cosa es que no es absoluta y debe respetar una pauta ética, pero como condición humana no está supeditada a otra cosa, no está subsumida a otra cosa que la supedita. Por eso decimos que es un principio, ¿m? Porque no tiene una referencia superior, ¿cierto? Pero también es un derecho, ¿no? Porque está respaldado, al menos en Argentina, jurídicamente por la Constitución Nacional, pero también por tratados supranacionales a los cuales la mayoría de las personas, la mayoría de los países adhieren. Me refiero al Pacto de San José de Costa Rica, no, mejor dicho, desde la misma Declaración de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Del 47, 48, la Declaración de Derechos Humanos, hasta, bueno, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, ¿no es cierto? O sea, no solo tienen valor local, no solo es puesta como un derecho respaldado jurídicamente a nivel local, digamos, por el marco regulatorio, digamos, la legislación de cada país, sino también que responde a tratados supranacionales. Vamos a ver ahora cuáles son los componentes de la autonomía y para esto vamos a tomar un desarrollo que hacen dos autoras argentinas, Paola Buedo y Florencia Luna. En el 2021 escribieron un artículo también bastante accesible, de bastante fácil lectura, que yo lo puse en el aula virtual. Mejor dicho, está el link ahí porque se encuentra en internet el artículo, y que ellas trabajaron sobre, tomé como referencia ese artículo, no son las únicas, pero tomé como referencia ese artículo porque es bastante accesible en cuanto a su lectura. Y podríamos decir que hay tres componentes de la autonomía. Dice ahí, la gobernanza, la autodeterminación y la autoautorización. La gobernanza es un componente que tiene que ver con las capacidades y las competencias. O sea, está vinculado más que todo a la información, por un lado, pero también a las condiciones intelectuales y de discernimiento que tenga cada persona. Como la palabra lo dice, tiene que ver con de qué manera yo puedo gobernar mi vida, ¿no es cierto? Con qué capacidades, con qué condiciones, con qué capacidad de discernimiento y cómo puedo manejar la información, ¿no? Eso es el componente de la autonomía. Bueno, una de las cosas que tenemos que valorar cuando valoramos la autonomía de una persona es el grado de gobernanza que esa persona tiene, o sea, el grado de gobernanza de sí que esa persona tiene. Por otro lado, decíamos también que el otro componente, ahí remitimos nuevamente a Breuer, yo decía recién, es la autodeterminación. La autodeterminación eh, diríamos, es la posibilidad que tiene una persona de ejercer la autonomía,
según el contexto y según las condiciones materiales, las condiciones estructurales y las condiciones coyunturales. O sea, la autodeterminación no es una condición tan contundente como la gobernanza, porque la gobernanza tiene que ver con lo intrínseco, con lo propio de la persona, ¿no es cierto? Las condiciones intelectuales, la capacidad de discernimiento, el manejo de la información, son condiciones propias de la persona. En cambio, la autodeterminación está más referida al contexto, a las condiciones en las que esa persona vive, ¿no? De esa manera, una persona puede tener todas las condiciones propias para ejercer la autonomía, o sea, la gobernanza de sí, pero hay un condicionante, una condición coyuntural, de contexto o estructural, que no le permite la autodeterminación. ¿Qué ejemplo podríamos tener de esto? Podríamos decir, ¿en qué medida en nuestro medio, cuando hablo de nuestro medio, hablo de nuestra realidad sociopolítica, económica y cultural latinoamericana? Yo lo hago en forma de pregunta esto, ¿no? ¿En qué medida en nuestro medio una persona o determinadas personas que son convocadas, por ejemplo, para formar parte de un estudio multicéntrico, de un estudio experimental de una determinada droga, por ejemplo, tienen toda la autodeterminación, pueden hacer uso de la autodeterminación para decidir libremente y autónomamente si ingresan o no a ese estudio, cuando sus condiciones socioeconómicas son deficitarias, cuando la posibilidad de acceso a la salud es también deficitaria, cuando las condiciones medioambientales, de salubridad pública, son desfavorables. ¿Hasta qué punto esa persona tiene la autodeterminación suficiente para decidir si ingresa o no a ese estudio, cuando en realidad a lo mejor lo que le prometen es mucho más de lo que esa persona por sus propias condiciones de vida puede conseguir? Y esto por ahí los salubristas lo saben, ¿no es cierto? Bueno, y el tercer componente, la autoautorización, es medio raro como lo llaman, porque autoautorización hasta es medio cacofónico por ahí, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con la autopercepción, tiene que ver con cómo una persona se autopercibe, o sea, qué imagen tiene de sí, y depende de esa autopercepción, de esa imagen que tenga de sí, de cómo se autopercibe, es la seguridad y la autoestima de la que, digamos, de la que se puede valer, ¿no es cierto? O sea, la autoautorización o autopercepción, podríamos decir que de los tres componentes de la autonomía, es el componente que tiene más una condición psíquica, alude más a una condición psíquica de la persona, ¿no es cierto? Y en salud mental podríamos decir que es muy difícil el gobierno de sí, ¿no? La gobernanza, la autodeterminación, cuando la estigmatización social de la enfermedad mental es tan alta y tan lapidaria. Y no solo la estigmatización social y lo lapidario que resulta de la enfermedad mental, sino que hay otras condiciones, la pobreza, el analfabetismo, bueno, hay un montón de condiciones sociales que comprometen la autopercepción, la autoidentidad, por lo tanto comprometen la seguridad y la autoestima, y que condicionan de esa manera tanto la gobernanza como la autodeterminación, ¿cierto? ¿Sí? Eh, de todos modos, decimos, eh, la autonomía también es un concepto dinámico. La autonomía no es algo que está dado de una vez y para siempre, sino que también es algo que se va construyendo en función de la situación de vida. También es circunstancial, epocal y coyuntural. Y también podemos decir que la autonomía son procesos graduales y modales, no solo que van cambiando a lo largo de la vida de una persona, porque las condiciones de autonomía
más ahora, por lo menos en Argentina, desde la reforma del Código Civil, se ha incorporado el concepto de autonomía progresiva, ¿no? Que no es tan taxativo como antes, que lo determinaba un parámetro tan arbitrario como la edad cronológica de una persona, sino que hoy se tienen en cuenta otras condiciones que hacen de la autonomía un proceso gradual y modal, dinámico y que puede cambiar según la circunstancia de vida de la persona, ¿cierto? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la autonomía también se puede plantear como relacional y vincular. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente una persona tiene que vérselas sola con el ejercicio de su autonomía, sino que puede compartir, ¿no es cierto?, con otra persona las decisiones que tiene que tomar, o en determinadas condiciones, cuando no se siente capaz de, de autodeterminarse, de autogobernarse, o sea, cuando siente que está comprometida su gobernanza, su autodeterminación, también puede valerse de otras personas, de otros vínculos, para poder, digamos, hacer un ejercicio más seguro y tranquilo de la autonomía. Esto no quiere decir que la autonomía se subroga. No hay subrogación de la autonomía, ¿no es cierto? Es un error decir que hay subrogación de la autonomía. Lo que hay es una subrogación de la decisión. Yo puedo compartir con otra persona o delegar en otra persona una decisión, o sí, una decisión, pongámosle. Pero no se delega la autonomía. La autonomía es personalísima, es una condición inherente a ese sujeto. Poca o mucha es una condición inherente a ese sujeto. Es un error decir delega su autonomía o subroga su autonomía. No, lo que subroga o delega es una decisión X determinada. ¿Sí? Bueno. Eh, mm, Estamos un poco ajustados con el tiempo. Vamos a pasar rápidamente a los otros componentes. La confidencialidad. Vamos a trabajar sobre confidencialidad, veracidad y consentimiento. Bien, en términos generales, ¿qué decimos que es la confidencialidad? La confidencialidad es la obligación que los profesionales de salud tenemos respecto de la privacidad y el resguardo de los datos de las personas con que tratamos. El respeto por la privacidad de la persona y el resguardo de los datos. Esto no quiere decir intimidad. Privacidad no es lo mismo que intimidad, y esto tenemos que eh, tenerlo claro. La relación profesional de salud o equipo de salud, usuario, o profesional paciente, equipo de salud paciente, no es una relación íntima. ¿Mm? La intimidad, eh, lo que nosotros llamamos intimidad, refiere más que todo a un ámbito, al ámbito en donde las personas desarrollan acciones, prácticas, gestos, vínculos, en fin, diversas cosas, diversas expresiones, sin tener que dar cuenta por ello ni justificarla. ¿Mm? La intimidad es un ámbito personalísimo y que queda, digamos, por fuera, queda exento de todo tipo de valoración moral ajena al sujeto, y donde lo relacional, lo compartido, simplemente queda en acuerdo de partes, ¿no es cierto? O sea, queda lo que se podría llamar por fuera de cualquier tipo de valoración moral, y siempre y cuando no afecte a terceros, queda por fuera de la autoridad, por ejemplo, de los jueces, ¿sí? Bueno, en ese sentido, la relación equipo de salud o profesional de salud, usuario o paciente, no es una relación de intimidad, es una relación de privacidad, ¿sí? Que implica la confidencialidad y el resguardo de los datos, ¿no es cierto? Bueno, nada haría suponer que
eh, una condición diferente de la subjetividad en el ámbito de la salud mental otorga algún tipo de derecho a violar esa confidencialidad. De ninguna manera, ¿no? A veces se puede dar por supuesto de que, bueno, si total está loco, ¿qué problema hay de eh, respetar la privacidad o resguardar los datos? Este resguardo de los datos es lo que conocemos como secreto profesional. Hoy ya no se habla más de secreto profesional, sino que se habla de resguardo de los datos, privacidad y resguardo de datos. Ya hablar de secreto profesional es algo muy asociado a la confesión y esas connotaciones religiosas, ¿no es cierto? El profesional de salud puede romper la confidencialidad solo en situaciones excepcionales. ¿Cuándo son esas situaciones excepcionales? Por ejemplo, en situaciones judiciales, en causas judiciales, donde se ha citado a declarar como testigo, por ejemplo, pero tiene que tener la expresa autorización de un juez. El único que puede eximir de guardar confidencialidad con los datos a un profesional de salud es el juez. Nadie más puede obligar a un profesional de salud a romper ese pacto de confidencialidad, ¿cierto? O si no, en situaciones, las únicas dos en donde se puede romper la confidencialidad es cuando un juez lo autoriza por una medida judicial o si no, cuando hay una situación de riesgo para terceros. Por ejemplo, cuando un homicidio o un abuso de menores, ¿sí? Ahí el profesional de salud no está obligado, al contrario. ¿Por qué? Porque es en resguardo de un interés superior que tiene que ver con la vida de una persona o con la integridad de la salud y de la vida de un niño, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a la veracidad, entonces. Em, Diríamos que en términos generales no hay ningún motivo por el cual un profesional de salud no tenga que tener, no tenga que respetar y observar este derecho que una persona tiene, cualquier persona que se atiende en el sistema de salud, incluido salud mental, a recibir información clara, precisa, comprensible, completa, adecuada y veraz. ¿Mm? Sobre todo en salud mental, en lo que hace a los recursos terapéuticos, fundamentalmente a los recursos terapéuticos, ¿no? Y muchas veces los mismos profesionales de salud mental dan por supuesto de que, bueno, ¿para qué decir todo tal como es? ¿Para qué desgastarse tanto en explicaciones si en realidad no me va a entender o está en otro mundo? O no, no va, no va, no va a alcanzar a comprender la dimensión de lo que le estoy proponiendo. Entonces, bueno, listo, se lo explico más o menos así. Bueno, esto tiene que ver con un vicio previo que es el supuesto de discapacidad, ¿no es cierto? Si yo parto de la suposición de un presupuesto de discapacidad, claro que me va a preocupar poco la veracidad en la información. Pero bueno, primero hay que resolver lo otro, ¿no es cierto? Eh, la información siempre es un derecho del paciente, independientemente del grado de autonomía o del grado de capacidad que tenga para recibirla, ¿no es cierto? Siempre hay que partir de la base de que la información es un derecho del paciente, y el derecho a una información adecuada, precisa, comprensible, veraz, clara, completa, ¿cierto? Bueno, como también lo es su regulación. Así como el paciente tiene derecho a ser informado de todo de manera adecuada, comprensible, ¿no? Y nadie puede obligar a una persona que manifiesta claramente eh, una limitación en cuanto a recibir información, nadie puede obligarlo a que tiene que recibir información. ¿Por qué? Porque puede delegar la recepción de información en un representante. Ahí tenemos en donde hay una delegación o una subrogación de algo
y que justamente lo hace en pleno ejercicio de su autonomía. Mire, doctor, doctora, licenciado, licenciada, yo no quiero saber nada de esto, a mí no me explique nada. Explíquele a mí, qué sé yo, el vínculo que sea, mi hermano, mi amigo, mi padre, mi madre, mi hijo, mi hija, ¿no es cierto? Alguien a quien decir, y tiene derecho a hacerlo. No, pero usted tiene que escucharme porque es obligación que usted, yo tengo obligación de decirle todo y usted tiene que escucharme. Si la persona dice que no quiere escuchar o que no quiere saber o que no quiere enterarse y que sí lo haga quien él designa que sea el representante, hay que respetar eso también, ¿no es cierto? Es una pauta ética respecto del trato o de la relación profesional de salud, usuario o paciente. Y por último veríamos el consentimiento informado, que es algo que ustedes ya conocen y conocen bastante, pero que sería como el corolario de todo esto que venimos hablando. Todo consentimiento informado tiene que ver con eh, el ejercicio de la autonomía, con la información, por eso se llama informado, y también con la confidencialidad. ¿Mm? Todo consentimiento informado no debe comportar, no debe darse en el marco de una aceptación o de una posición pasiva del usuario, sino que a nosotros nos gusta decir que un consentimiento, más que un consentimiento, ¿no? En donde la palabra consentimiento incluso eh, alude a que, bueno, yo digo una cosa y del otro lado lo que le queda es consentir, ¿no es cierto? Acordar o consentir o disentir, nada más, ¿no es cierto? Ahí estamos poniendo al usuario en una posición pasiva, más que nada. Por eso es que hoy por hoy también está tendiendo a no usarse tanto la palabra consentimiento, esta forma de denominarlo, sino más bien acuerdo, porque los términos de consentimiento informado son acuerdos que se establecen entre el usuario o equipo de salud, entre el profesional o equipo de salud y el usuario o paciente, ¿cierto? Eh, Tengamos en cuenta que el ejercicio de la autonomía y sus componentes, principalmente la gobernanza y la autodeterminación, es lo que a una persona le permite aceptar o rechazar cualquier tipo de tratamiento o intervención. No tenemos que partir nunca de un supuesto de discapacidad, no solo en la enfermedad mental, en cualquier tipo, en cualquier condición de salud. No debemos partir nunca de un supuesto de discapacidad o, lo que es peor, de ignorancia. ¿Qué va a saber? ¿No? El que sabe soy yo. ¿Qué va a saber? Y si me discute de algo, me lo discute por su propia ignorancia, ¿no es cierto? Y dar por supuesto que no hace falta contar con el acuerdo de esa persona para un determinado tipo de tratamiento o intervención. Y en salud mental es importante contar con este acuerdo, porque nadie puede ser obligado a modificar o cambiar o reformar algo de su propia existencia solo porque otra persona considera que eso es lo mejor. Y eso es lo que muchas veces, esos son la mayoría de las veces los problemas que nos encontramos en salud mental cuando debemos dirimir un dilema ético en salud mental. Muchas veces, la mayoría de las veces con lo que nos encontramos es con esa diferencia, con que respondiendo a un modelo paternalista, hay alguien que dice, en función de una supuesta autoridad, hay alguien que dice qué es lo mejor para esa persona y qué no es bueno para esa persona, sin escuchar lo que esa persona tiene para decir de sus propios valores, de su propia existencia. Bueno, yo dejaría acá, quedan algunas